Queremos darles la bienvenida nuevamente a su ministerio, La Gloria del Cuarto Ángel. Hemos hablado en estas presentaciones anteriores, de hecho la última, la anterior, que fue la presentación del 2520 en su primera parte, la parte A. Ahora nos corresponde, como había mencionado, a expander sobre esa verdad que se encuentra en las gráficas de la 1843 y la de 1850. Nuestra intención es poder enseñar claramente esta verdad enseñada en la Biblia, como también por el espíritu de profecía, y que a la vez al enseñar esto podamos, como dije, regresar a las sendas antiguas, ya que el 2520 es parte de esa fundación que Dios mismo estableció al comienzo de nuestra organización, al comienzo de nuestra iglesia. Así es de que sin más preámbulo quiero dar comienzo a esta presentación. Aquí vemos que nos toca nuevamente tocar el 2520, pero esta parte es la parte B de la presentación. Simplemente voy a hacer esta parte para abajo. Y el 2520 es la expansión y la reunión de Israel. Aquí vemos su ángel. ¿Qué quiere decir con su ángel? Dice, vi que Dios había enviado su ángel para trabajar en el corazón de un agricultor. Este es Guillermo Miller, que aunque no había creído en la Biblia, fue inducido a investigar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a este instrumento elegido, guiando su mente y abriendo su entendimiento a las profecías que no habían sido claras para el pueblo de Dios. Le fue mostrado el comienzo de la cadena de verdad, y fue llevado a buscar eslabón tras eslabón hasta sentir admiración y asombro por la palabra de Dios. Esto se encuentra en La Verdad sobre los Ángeles, la página 251, para que ustedes lo puedan buscar si es que quieren hacerlo. Así que vemos que Dios envió a su ángel para trabajar en el corazón de este agricultor que era Guillermo Miller, y a través de que se le fue enviado, dice que se le fue mostrado el comienzo de la cadena de verdad. Y como habíamos mencionado, la primera profecía que él encontró en la Biblia es la del 25:20, la de Levíticos 26, es la cual estamos hablando, y esta era uno de los eslabones de esa cadena de verdad. Así es de que veamos más sobre su ángel para entender realmente quién está detrás de todas estas verdades ilustradas en la gráfica, no tan solo el 2520, pero en sí todo lo que se encuentra ahí. Dice aquí su ángel. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Y a Juan el ángel declaró, yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Admirable pensamiento que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Vemos que esto es el ángel Gabriel, este es su ángel, y este ángel es el cual se le envió a Guillermo Miller también para abrirle el entendimiento a las profecías. Eso lo encontramos en Deseado de todas las gentes, la página 73. También esta otra dice, fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue a Gabriel, su ángel, a quien envió Cristo para revelar el futuro al amado Juan. Y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. Eso también está en Deseado de todas las gentes, página 201. Vemos que una y otra vez que el ángel Gabriel es el enviado. Y lo podemos ver a través de las escrituras. Fue enviado a Daniel, a Juan, a Zacarías cuando iban a ser Juan el Bautista. Siempre el ministerio de Gabriel es revelar, abrir el libro para que su pueblo entienda las verdades que están ahí para preparar a su pueblo para ciertos eventos que tienen que tomar lugar. De la misma manera vemos que este ángel fue enviado
para ayudar a abrir el entendimiento de William Miller para que entendiera las profecías que no habían sido claras para el pueblo de Dios. Una de esas, como hemos dicho, es el 25:20. Nuevamente, siguiendo esto de su ángel, dice: aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. En el pequeño libro titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, Padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Son 14 reglas de interpretación que también quiero mencionar. Las pueden bajar de nuestra página en lagloriadelcuartoangel.com bajo el encabezado que dice miel. Ahí van a encontrar varios artículos, y en uno de ellos va a estar las 14 reglas de interpretación de William Miller. Dice aquí: lo mencionado arriba es una porción de estas reglas, y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en prestar atención a los principios expuestos. Esto lo encontramos en Revista y Heraldo, 25 de noviembre de 1884, el párrafo 25. Así que vemos que la inspiración claramente nos enseña que los que quieran proclamar el mensaje del tercer ángel tienen que buscar bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. Uno de los más básicos que enseña en su forma de interpretar la Biblia es de que es comparar texto con texto. No es la crítica de la que hoy se enseña hoy en día en las universidades, de la alta crítica, donde tienen que aprender las lenguas originales del hebreo y del griego, y tienen que saber la historia. Eso no tiene nada que ver con lo que se nos menciona aquí, sino tiene especialmente que ver con dejar que la Biblia se interprete así sola, dejar que la boca de Cristo hable por sí sola lo que realmente Él quiso decir, y no dándole falsas interpretaciones, que es como se le pone palabras a la boca de Cristo que Él nunca ha querido decir, y eso es a través de las nuevas enseñanzas, a través de las nuevas reglas de interpretación que se han inventado. Y bueno, en realidad han salido de Babilonia y de ahí se han expandido a sus hijas, y de ahí el pueblo adventista ha sido contagiado con estas mismas enseñanzas falsas y falsas reglas de interpretación. Pero bueno, nada más quiero mencionar esto porque es muy muy importante, ya que dependiendo el estilo o dependiendo las reglas que uno utilice, va a llegar a completamente diferentes conclusiones. Por esa razón tenemos que seguir lo que la inspiración nos enseña que es lo correcto, para que lo entendamos de la misma manera y prediquemos el mensaje y que el Espíritu atienda a nuestro mensaje. Aquí también, al proseguir la presentación, dice la fundación de nuestra fe. Dice aquí: la amonestación se nos ha dado. No tenemos que dejar que nada destruya la fundación de la fe sobre la cual hemos edificado desde que el mensaje se dio en 1842, 1843 y 1844. Estas son las fechas que hemos venido hablando. Dice: he estado en este mensaje, y desde entonces he estado firme delante del mundo, fiel en la luz que Dios nos ha dado. Nosotros no proponemos que tenemos que bajar nuestros pies de la plataforma sobre la cual fueron puestos nuestros pies al buscar al Señor día tras día, con oración sincera, pidiendo por más luz. ¿Creen que estoy dispuesta a abandonar la luz que Dios me ha dado? Tiene que ser como la roca de la eternidad, como Cristo tienen que ser estas cosas. Esta luz me ha hallado desde que fue dada. Y esto está en Revista y Heraldo, abril 14 de 1903, párrafo 35. Fíjense que aquí, para estas fechas, ella dice que no tenemos que dejar que nada destruya la fundación de la fe sobre la cual hemos edificado desde que el mensaje fue dado, y menciona estas fechas que hemos hablado. Y vean el tiempo para cuando ella está mencionando esto, es el año 1903. Ya más de medio siglo en el futuro, y ella todavía considera que estas son la fundación, la plataforma de nuestra fe, y lo considera como la roca de la eternidad. Y Cristo es la roca de la eternidad, porque Él es el camino, Él es la verdad
y Él es la vida, y Él es la verdad a través de su palabra, a través de los mensajes que Él nos dio originalmente. Continuando, dice la fundación de nuestra fe. Dice, ya por el año de 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer de corriente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético que ilustrara las visiones de Daniel y el Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como el cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Este es el conflicto de los siglos, página 443. Y esta es la profecía que habla de la gráfica de 1843. Vemos que dice que esto fue considerado como la orden dada por Habacuc o el cumplimiento de esa profecía. Y eso es lo que tenemos en la gráfica, que es cumplimiento directo de la palabra de Dios. Aquí tenemos la gráfica de 1843. Aquí vemos la fecha. Continuando con la fundación, dice, a nuestro regreso con el hermano Nichols, el Señor me dio una visión y me enseñó que la verdad se tenía que aclarar y explicar sobre tablas. Habacuc 2, se los recuerdo. Y esto haría que muchos se decidieran por la verdad del mensaje del tercer ángel, al simplificarse con las tablas ya mencionadas. Esto es carta 28 de 1850. Entonces vemos que esta fue una orden también que Dios le dijo que se tenía que poner sobre tablas y que esto iba a hacer que muchos se decidieran por la verdad del tercer ángel. O sea que en estas verdades, en estas gráficas, está ilustrado el mensaje del tercer ángel y por eso es importante que si tú que me escuchas quieres predicar el mensaje y ser de ese pueblo que Dios va a escoger para predicar el último mensaje, tienes que regresar a entender estas gráficas. Aquí vemos la gráfica de 1850, la gráfica que publicó Otis Nichols, y especialmente en esas fechas la hermana G. D. White juntamente con su esposo vivían en la casa del hermano Nichols, lo cual te dice que ella estuvo directamente relacionada con la publicación de este cartel y sabía exactamente lo que había en este cartel. Aquí vemos la gráfica. Aquí dice, dirigida por la mano del Señor. Dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, por la mano de Cristo, y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. Dice, hubo una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Primeros Escritos, la página 74. Vemos que dice que este cartel fue dirigido por la mano del Señor. No fue nada más una invención que a Carlos Fitch se le vino a la mente, sino que en realidad fue el cumplimiento de la orden que Dios había dado y esto fue dirigido por su mano. Y en el cartel, esto que Dios dirigió, como ya hemos visto, se encuentra la profecía del 25-20 o de los 7 tiempos de Levíticos 26, es el cual estamos entrando más en profundidad sobre este tema tan abarcante que no es por nada, pero es una profecía que en realidad confirma al pueblo de Dios en su fe. Aquí vemos los 7 tiempos y como hemos visto en Levíticos 26, o los que tomaron el tiempo o tomaron su tarea, como les había dicho, de leer ese capítulo completo, vemos que del versículo 3 al 13 menciona todas las bendiciones que Dios les iba a dar a ellos por guardar su pacto y por guardar sus mandamientos, por obedecerle. Pero a partir del versículo 14 hasta el final se menciona la maldición que iba a caer sobre ellos. Y vemos que en estos versículos, especialmente en el 24 y 28, habla de 7 veces o 7 tiempos, en los cuales ellos iban a ser castigados por parte de Dios por haber quebrantado ese pacto que habían hecho con Dios. Ahora, dice aquí, 7 tiempos. Vamos a ver esto.
Un tiempo es igual a un año. Ya vimos que en Daniel 4, cuando habla de la maldición que cayó sobre Nabucodonosor, de los 7 tiempos, sabemos que él estuvo 7 años entre las bestias y obviamente es un año ahí, los 7 tiempos son 7 años. Entonces aquí de ahí tomamos esto de 7 tiempos. Un año contiene 360 días, como ya mencioné, que es el calendario bíblico en Salmo 104, versículo 19, que nos menciona que es calendario lunar, y el calendario lunar trae 30 días, por lo tanto son 360 días al año. Ahora 360 multiplicado por 7 nos da 2520. Aquí vemos que 7 tiempos, ahí también se menciona que es la maldición de Moisés, como hemos hablado a través de la presentación anterior. Y nos menciona los 7 tiempos o maldición de Moisés recayó sobre Israel por quebrantar el pacto que hicieron con Dios. Eso es lo que se trata Levíticos 26. Ahora dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así que la maldición cayó sobre ellos, no porque sí, sino que rompieron el pacto y por esa razón Dios permitió que esa maldición cayera sobre su pueblo. Vemos aquí también que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se menciona la profecía o la maldición de Moisés y se puede ver estas verdades a través de toda la Biblia, de principio a fin. Todos los profetas escribieron acerca de la maldición de Moisés, ya que es un tema que se puede ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es la dispersión y reunión. Vemos que el principio está desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron dispersados, fueron sacados del Edén. Y al final en el Apocalipsis se ve que Dios rejunta a un pueblo a través de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, como se menciona en Apocalipsis 14, donde Dios rejunta a un pueblo. Y este principio, como lo digo, está ilustrado y a través de la Biblia. Simplemente hay que escuchar y dejar que el Espíritu nos guíe y nos enseñe estas verdades, porque Él nos enseña y nos va a guiar a toda verdad, como nos dice la palabra. Y dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:32 y el versículo 33. Obviamente lo que quiero enseñar con esta escritura es de que todos los profetas hablan de lo mismo. Si no hablaran de lo mismo estaría habiendo confusión. Pero porque es el mismo espíritu, todos hablan y mencionan de la maldición también que tiene que ver con la esparción y la reunión del pueblo de Dios, que es el 25-20 o los 7 tiempos que estamos hablando. Entonces tenemos que ver esto, que todos tienen que concordar. Por esa razón, esta profecía es algo sólido que nos da Dios para nuestro caminar y nuestro entendimiento diario. Dice ahora, ya entrando en la interpretación de Guillermo Miller, dice, Isaías profetizó que dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Eso está en Isaías 7:8, donde se menciona cuando comienza el comienzo de la profecía de los 7 tiempos. Dice, esto ocurrió en los días de Peca y Rezin, en el año 742 antes de Cristo. 65 años después nos lleva al año 677 antes de Cristo. Dice, Esarhadón, rey de Asiria y Babilonia, llegó con un gran ejército a la tierra de Israel y Judá, y se llevó el último remanente de Israel, y no han vuelto a ser una nación desde entonces. Después también hizo guerra contra Jerusalén, tomó a Manasés y se lo llevó a Babilonia, y ahí empiezan los 7 tiempos en los cuales Judá iba a estar cautivo bajo los reyes de la tierra, y también en los 7 años el pueblo de Israel sería cautivo y saqueado, ambos casos comenzando y terminando en la misma fecha, 2500 años
iniciando en el año 677 a.C. y terminando en 1844, acuérdense, después de Cristo. A 1843 se le suma 677 y el resultado es igual a 2520. Esto está en Miller's Works, volumen 1, página 80. Así que la profecía se da en el año 742 y dice que 65 años después nos ilustra que iba a comenzar la expansión del pueblo de Dios. Veámoslo aquí en una gráfica. Aquí vemos el año 742, cuando se da la profecía. 65 años después nos lleva al año 677 a.C. De ahí empezamos a contar los 2520 años. 2520 menos 677 es 1843. Más el año 0, que obviamente tenemos que considerar eso, y nos da realmente 1844. Aquí vemos el 2520. Ahora la realidad del año 0, lo que les vengo contando para explicarlo, para que lo vean más claro. Vemos el 4000 años antes de Cristo, cuando fue la creación de Adán y Eva. Después estamos en el año 2013, el día de hoy. Aquí está el año 0. El año 0 aparentemente divide antes de Cristo y después de Cristo. Eso es como se toma y como se enseña en el mundo en general. Ahora vemos que el año 0, en realidad, del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, en el calendario normal aparenta haber 12 meses en el antes de Cristo al año 0, y del año 0 al 1 de Cristo, al año primero de Cristo, vemos que ahí dice 12 meses y 12 meses, pero en realidad no son 2 años, sino que en realidad es un año, porque el año 0 no se cuenta, porque sigue el conteo sin llegar a 0, sino que sigue hacia adelante sin haber ningún lapso de 0. Entonces aquí vemos que en realidad forma un año, no 12 y 12 o 2 años. Ahora, como había mencionado, ¿se acuerdan que también mencioné que el 2520 tiene 2 partes? William Miller nos mencionó que para él comenzó en el año 677 y de ahí se llevó adelante el 2520 o la maldición de Moisés. Pero también mencioné que el 2520 está la otra parte, o la que toma hacia los reyes o hacia los tribus del norte cuando empiezan a ser esparcidos. Dice, en vez de tomar, y este es Hiram Edson, al cual se le dio la visión del santuario celestial después del gran chasco. De hecho, en la mañana del gran chasco se le enseñó esta visión. Él es la persona que habla sobre este tema también del 2520. Y dice aquí, en vez de tomar la fecha en la cual el rey Manasés, rey de Judá, fue llevado a Babilonia en el 677 a.C., la cual menciona a William Miller, dice aquí, nosotros tomamos la fecha del atamiento y encarcelamiento del rey Oseas, rey de Israel, el cual fue en el año 723 a.C. Esto fue 19 años después que la profecía de Isaías, registrada en el capítulo 7, versículo 8, el cual fue en el año 742, como ya lo vimos. De esa fecha, Efraín fue quebrantado y dejó de ser un pueblo literalmente dentro de 65 años, tal como la profecía decía. Contando de cualquier fecha en el año 723 a.C. y llegando al mismo punto correspondiente en el año 1798, nos tiene que dar 2520 años completos, así como en el caso de los 2300 días, a partir del otoño del 457 a.C. y terminando en el otoño de 1844 después de Cristo. El año 723 a.C. es el verdadero comienzo y 1798 es el verdadero final de los 25-20 años de la cautividad del pueblo de Dios. Eso está en
a la Album Review and Sabbath Herald, enero 10 de 1856, página 114. Entonces, por un lado tenemos el 2520 de William Miller, que habla del 677, de ahí lo comienza a contar, y por el otro lado, la interpretación de Hiram Edson enseña que ellos empiezan a contar del 723 a.C., y de ahí empieza el 2520 para ellos. Ahora tenemos que ver y tenemos que acordarnos, como había mencionado, que la realidad es de que como Israel fue dividido en dos, por esa razón es de que se puede contar en diferentes tiempos, porque ambos fueron llevados en diferentes fechas, basado en el quebrantamiento del pacto que Dios había dado. Ahora vemos aquí en otra línea de tiempo, vemos que dice aquí que dentro de 19 años, de acuerdo a lo que nos dice la profecía, como lo menciona Hiram Edson, de ahí iban a empezar en el año 723, y de ahí iban a empezar a contar, o iban a llegar a 1797, pero acuérdense del año 0, que no son 2 años, sino es solamente uno, por lo cual nos lleva a 1798. Aquí vemos algo también que tienen que ver, que se ve a través del 2520 para la parte del norte. Vemos que la mitad de los 2520 años exactamente cae en el año 538 después de Cristo, que para muchos que están escuchando esto, eso tiene que prender las luces rojas en su mente, para darle, porque saben que esta fecha es una fecha muy muy importante para nosotros. Aquí vemos del 538 hay 1260 años, y después de 1798 es cuando se le da la herida mortal al papado. Aquí son 1260 más 1260, nos da 2520. Y es así como lo vemos aquí. Aquí hay otros 1260. Al juntar esos dos, nos da la cantidad de 2520 años. Sorprendente, ¿verdad? Yo sé que mucha gente no estaba consciente, no sabía nada sobre esto, pero aquí lo estamos viendo claramente a través de esta gráfica, como está todo dividido exactamente a la mitad. Los 1260 años después a partir del 538, eso es la supremacía papal, cuando fueron perseguidos el pueblo de Dios durante las edades oscuras. Y antes del 538 es la supremacía pagana, cuando el pueblo de Dios estaba perseguido o estaba siendo perseguido o había sido perseguido por 1260 años por los poderes paganos de los reinos de la tierra. Aquí vemos que la supremacía pagana representa al continuo, que voy a hablar también de eso a través de la gráfica, no en esta presentación, pero sí en algunas de las posteriores vamos a hablar y entrar en detalle con referente a esto. Y la siguiente dispensación, que es la abominación desoladora de Daniel 8. Ambos son términos que se utilizan en Daniel 8, versículo 13, 14, donde se habla de estos dos poderes. Entonces vemos que uno representa la supremacía pagana, el continuo, y la otra, por la otra parte, tenemos a la supremacía papal, que representa a la abominación desoladora. Aquí vemos el 2520 para abajo y el 2520 de arriba. Ambos terminan en fechas que son muy muy importantes para nosotros, no sé si se dan cuenta. Uno en 1798 y el otro en 1844. Continuando, aquí vemos el 2520 de arriba, 2520 menos 723 cuando comenzó la profecía, nos da 1798 más el 1, acuérdense del año 0, realmente nos da 1798. Aquí en esto vamos a ver lo que les he venido hablando o contando. Las 10 tribus del norte es llamado Israel, pero también tenía su capital en Samaria. Las 2 tribus del sur es llamada Judá. Su capital era Jerusalén. Y las 10 tribus del norte también eran conocidas como Efraín. Levíticos 26
versículo 24 y 28 nos habla de ser esparcidos por 7 tiempos. Y Primera de Reyes 11 es donde nos habla cuando se dividió el reino. Para los que no saben, pueden ir a Primera de Reyes 11, donde nos habla de la división del reino después de la muerte de Salomón entre Roboam, su hijo, y Jeroboam. De ahí empieza la división. 10 se fueron al norte con Jeroboam y 2 se quedaron con Roboam. Y de ahí empieza a contar empieza y se ve la división de estos dos reinos a partir de esa fecha. Entonces vemos que, continuando aquí, nuevamente las 10 tribus, llamado Israel, capital Samaria, las 2 tribus del sur, llamado Judá, también con su capital en Jerusalén. Las 10 tribus al norte también se conocen como Efraín. Y ellos, al quebrantar el pacto que habla en Levíticos 26, fueron culpables. Y su sentencia son 2520 años por quebrantar el pacto. Por el otro lado, la parte del sur también fue culpable y su sentencia fue 2520 años. Por esa razón no contamos o no se cuenta la misma fecha de comienzo, porque ambos, como hubo una división, sería ilógico contar que los dos empezaran en el mismo tiempo, ya que ambos rompieron el pacto en diferentes tiempos. Entonces, por esa razón empiezan en diferentes fechas y por eso tenemos 2:25:20 o 2:7 tiempos, que es lo que enseñé a través de la ilustración o de la gráfica, y la cual habla Guillermo Miller, también Hiram Edson y varios otros que estuvieron dentro del movimiento antes y después del Gran Chasco, claro. Aquí vemos nuevamente la ilustración para que se la memoricen. Vean que una comienza en el 677 a.C. y termina en 1844. La otra, por el otro lado, comienza en el 723 a.C. y termina en 1798, cuando se le dio la herida mortal al papado. Y vemos que la mitad del 25:20 de arriba exactamente llega a la fecha del 538, dándonos mitad y mitad, 3,5 o 1260 y 1260 por el otro lado. Aquí vemos la presentación de este 25:20, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Esto en sí ha sido el 25:20, la parte B. Como dije, es la esparción y la reunión de Israel. Y espero que a través de esta presentación ustedes nuevamente hayan sido iluminados con las verdades gloriosas de lo que se muestra en las gráficas de 1846 y 1850, donde vemos que esas cosas que están ahí ilustradas no son invenciones humanas, sino que el ángel de Dios fue enviado para poder enseñar estas cosas a Guillermo Miller y a los demás que estuvieron predicando el mensaje durante esas fechas de 1840 a 1844, como ya vimos que la inspiración le llama la fundación, la roca de la eternidad. Así es de que espero que ustedes también puedan poner sus pies firmes sobre la roca de la eternidad al poder regresar a estas sendas antiguas, para que así, como dije la última vez, puedas ser refrescado al regresar a esas sendas, las cuales Dios nos llama a que preguntemos y que caminemos por ellas. Nuestro sincero deseo es de que hayan sido iluminados con la gloria del cuarto ángel en esta presentación. Muchas bendiciones.